Encontramos una base secreta de la Segunda Guerra Mundial con un contenido aterrador, todo en el desierto argelino. Deberíamos haberlo dejado en paz. Quiero aclarar antes de todo que yo viajo mucho. Sin entrar en detalles sobre mi vida y mi carrera, diré que mi trabajo me lleva por todo el globo terráqueo. He estado en casi todos los continentes del planeta, con la excepción de lugares como la Antártida, y el número de países que no he visitado disminuye rápidamente con cada año que pasa. Es absolutamente increíble, ya que he podido ver y disfrutar de tantas costumbres, culturas y estilos de vida diferentes. Y algo que siempre me encanta hacer es comprar un souvenir para llevarme a casa, una especie de recuerdo para recordar mi primera vez en un nuevo país, el cual puedo bajar del estante y mirar cuando me entra la nostalgia. Y puede ser cualquier cosa, ya sea una figura decorativa, un vaso o tal vez un libro. Ahí es donde entra la razón de grabar y publicar esto. Verán, hace unos meses me enviaron a Argelia para ayudar a supervisar un acuerdo comercial en el que participaba un cliente. Los negocios principales se habían cerrado, y después de unos días explorando la capital, Argel, decidí dar un último paseo por uno de los muchos bazares que me encantaba recorrer en mi tiempo libre el día antes de mi vuelo de regreso a casa. Yo ya tenía pensado comprar algo de recuerdo, así que pasé junto a los vendedores de fruta y otros alimentos buscando algo interesante. Y al pasar junto a una mesa que vendía diversas cosas, algo me llamó la atención. Era un antiguo diario encuadernado en cuero, firmemente cerrado con lo que parecía ser un cierre de cinturón. El cuero parecía extremadamente desgastado por el tiempo, como si hubiera estado expuesto al ardiente sol del desierto durante mucho tiempo, y los bordes de las páginas podía ver que estaban amarillentos por el tiempo. Esto despertó mi curiosidad. Lo señalé y le pregunté al vendedor de dónde lo había sacado. Curiosamente, parecía receloso de decir exactamente dónde y cuándo lo había conseguido, y en su lugar se limitó a decir que lo había encontrado por casualidad durante uno de sus viajes. Con mi ardua curiosidad, ahora en números rojos debido a su naturaleza misteriosa, pregunté por su precio. Recién me lo había dado y yo ya le estaba entregando el dinero. El precio fue prácticamente una ganga. Sin embargo, admito una cosa que me puso nervioso, como mínimo. Mientras me alejaba apresuradamente hacia mi hotel, me arriesgué a mirar por encima del hombro y descubrí que el hombre me observaba mientras me iba, con una mirada extraña y casi intensa en su rostro. Esa noche, con las maletas hechas y tumbado en la cama, me encontré sin poder dormir. Tras intentar tentar al hombre de arena durante unas horas, finalmente me rendí y buscando algo para pasar el rato, tomé el cuaderno. Lo desabroché y lo abrí por la primera página. Para mi sorpresa, descubrí que las entradas estaban en mi idioma. El diario había pertenecido a un explorador y aventurero británico cuyo nombre, según la inscripción en la contraportada, era Liam Wentworth. Las fechas del interior iban desde finales de los años 40 hasta principios de los 50, con imágenes extraordinarias remolinándose en mi mente mientras Liam me narraba expediciones que abarcaban desde Europa continental hasta África. No pude evitar sonreír mientras la contagiosa emoción de su escritura me transportaba cada vez más al pasado, y casi deseaba poder viajar en el tiempo para unirme con él. Eso fue hasta que comencé a leer la última expedición registrada en el diario. Desde la primera entrada noté algo diferente en este viaje en particular. Algo en las palabras de aquel hombre me llenó de una inexplicable inquietud, y a medida que avanzaba sentía que cualquier emoción y asombro se desvanecía como una víctima de inundación. La inquietud inicial se transformó primero en tensión, luego una extraña sensación de paranoia, y finalmente, aunque me cueste admitirlo, miedo. Una sensación palpable de miedo y pavor existencial que nunca antes había sentido, una que me erizó los vellos de los brazos, e incluso en la seguridad de mi habitación del hotel me hizo encender todas las luces, disipando cualquier sombra en el rincón.
sobre todo porque las últimas páginas escritas estaban manchadas de un líquido seco que, oh Dios mío, aún espero que no sea lo que creo. Y cuando mi avión despegó del aeropuerto a la mañana siguiente y desde mi ventana se podía ver claramente el extenso desierto argelino que se extendía a lo lejos, me estremecí involuntariamente. Durante meses y meses no supe qué hacer. Consideré llevar el diario a un historiador o a un museo para verificar su autenticidad, pero me preocupaba que simplemente lo consideraran un engaño o una falsificación. Los pocos amigos y conocidos con los que he compartido parte de este contenido han recibido la misma respuesta. Hombre, esto tiene que ser una farsa, solo para asustar a quien lo compró. Y peor aún, he tenido algunas de las peores pesadillas de mi vida, sueños horribles que me despiertan cubierto de sudor, incluso meses después. Sin embargo, finalmente, tras descubrir este sitio web, y más importante aún, esta página en particular, creo que este es el mejor lugar para compartirlo. Así que te hago una advertencia, si no quieres dormir, entonces ve este video. A continuación transcribiré exactamente cómo se escribieron originalmente. Se encuentran todas las entradas relevantes de la última expedición de Liam. Es posible que tenga que dividirlas en dos partes debido a la extensión de algunas. Necesito que me des una opinión cuando termines de escuchar este relato, y si hay algo de cierto en lo que está escrito aquí, por mucho que me cueste trabajo en el futuro, puede que nunca vuelva a pisar esa parte del mundo. Lunes 23 de junio de 1952. Tras 4 meses de descanso, me espera otra aventura. Hace 2 semanas recibí una llamada a casa de un adinerado estadounidense, un magnate de los negocios llamado Tully. Al parecer el señor Danvers había jactado de mis cualificaciones y de mi inestimable ayuda durante su expedición a este lugar en un almuerzo con él, y cuando le conté que deseaba emprender una empresa similar en la vecina Argelia, me recomendó al instante. Ya me había interesado cuando me contó sus intenciones, y tras indicarme los honorarios que pagaría, acepté de inmediato. La cantidad ofrecida es de esas que ni siquiera reciben muchas estrellas del cine en el país. De hecho, es el triple de lo que, según se dice, le pagaron recientemente a Diana Dors por su papel en la última página. Y con la salud de mi querida hermana siempre en crisis, sería un insensato rechazarlo. Y así, tras mucha planificación y las siguientes conexiones desde Londres, me encuentro en Argelia, donde se ha reunido el resto de nuestro grupo. Conocí a Tully cuando me esperaba a la salida del aeropuerto. Era un tipo alto y flacucho de pelo negro ralo y me pareció al instante inexperto en este tipo de expediciones. Me inquietó un poco, y si me permites la franqueza, demasiadas expediciones han fracasado trágicamente por culpa de este tipo de patrocinadores. Sin embargo, mientras me llevaban a un café cercano y me presentaban al resto del equipo, me sentía algo aliviado al ver los rostros que nos recibieron. 3 de los 9 miembros de la expedición son personas con las que ya he trabajado. Soren era un danés corpulento y gigantesco. Richard era un alemán tranquilo pero intimidante. Y Moret, cuyo parte jactancioso a veces ocultaba lo brillante que podía ser el líder italiano. 3 de los 4, excluyéndome a mí y a Tully, son personas de las que he oído hablar en círculos similares. Blake es el arqueólogo del grupo, un británico con tez morena y seductora que parece que debería estar en la pantalla en lugar de aquí. Corin es el médico del grupo, un tipo que se ganó las cicatrices de su rostro durante su tiempo en la guerra. Y Somir es uno de nuestros 2 guías, un hombre cuya barba y cabello alborotados no parecen corresponderse con la inteligencia que veo en sus ojos. El último miembro del grupo es nuestro segundo guía, un joven casi demacrado de no más de 20 años. Me dijeron que se llamaba Tarek. No habló durante las presentaciones, simplemente nos saludó con la cabeza. Me da una especie de aura incómoda, pero según Tully y Moretti es indispensable para nuestro objetivo final. Fue entonces cuando la conversación giró hacia nuestro objetivo final.
En voz baja, Tolly se acercó y nos contó una historia que había descubierto durante sus gestaciones por la zona. Había insinuado por teléfono sobre un gran tesoro perdido en el desierto hacía décadas, pero al escucharlo extrapolar me quedé boquiabierto. Según los relatos, hace aproximadamente una década y media, un grupo de soldados de la Legión extranjera francesa, en búsqueda de un refugio seguro, se topó con una fortaleza construida en una vasta cordillera. Con siglos de antigüedad, la estructura había sido abandonada, y tras descubrir que una bomba conectaba con una fuente de agua subterránea, los soldados establecieron un campamento base, con radio y arsenal. Se mantuvieron en contacto con sus superiores durante aproximadamente 5 meses, informando periódicamente y solicitando suministros. Al 6º mes, el fuerte quedó en silencio. Por mucho que se llamara, nadie respondía a los llamados de la radio. Se habían enviado un grupo de refuerzo para intentar averiguar qué les había sucedido, pero al parecer habían desaparecido en el desierto. Finalmente, todos los hombres fueron declarados muertos en combate. Después de todo, no habría sido la primera vez que los soldados morían bajo las espadas y armas de los lugareños. Ante el horror de más bajas, el fuerte fue declarado zona hostil y se prohibía cualquier intento de acceder a él. Con el paso de los años y el estallido de la guerra, la ubicación del fuerte y los informes sobre él se perdieron en el olvido, dificultados aún más por el hecho de que parecía que alguien de alto rango lo había borrado de todos los mapas y registros públicos. Pero, de alguna manera, tras escuchar las historias, Tolly usó sus contactos para obtener uno de los pocos mapas que quedaban que marcaban su ubicación exacta. Al terminar de hablar, yo arqueé una ceja y le pregunté cómo se relacionaba todo esto con lo que me había traído hasta aquí. Los informes de un vasto tesoro perdido. Una sonrisa casi infantil se dibujó en el rostro de Tolly. «Oh, aún no has oído lo mejor, querido amigo». Fue entonces cuando caí en la cuenta. Según su informe de radio del oficial al mando del fuerte, lo habían encontrado en las entrañas del fuerte, una habitación que al ser violentada reveló una cantidad asombrosa de joyas, monedas y otros tesoros. Nunca se había calculado su valor monetario exacto, pero dado que la mayor parte del tesoro se remontaba al Imperio Otomano, debía ser una cantidad enorme. Para entonces, nuestro patrocinador ya tenía nuestra atención y el sueño de quedar grabado para siempre en los libros de historia rondaba por nuestras cabezas. Fue entonces cuando Tolly nos reveló el hecho más importante de esta expedición. Si localizamos el fuerte y descubrimos que el tesoro era solo un cuento, o si no lo encontramos, todos recibirán la cantidad exacta que les proporcioné, comenzó a decir con un brillo en los ojos. Pero si encontramos el tesoro, cada uno recibirá una parte igual del tesoro, además de que sus nombres quedarán inscritos para siempre como los descubridores. Decirse que se podía incluso escuchar un alfiler caer entre nosotros sería quedarse corto. Por un instante nadie hablaba. Fui el primero en hablar con la boca. ¿Ah? ¿En serio? ¿Lo está diciendo de verdad? Cuente conmigo. Como si mis palabras hubieran sido una especie de catalizador, todos los demás se apresuraron a expresar su acuerdo. Tolly sonrió radiantemente. Sabía que nos había tendido una trampa y se deleitaba en ello. Nos dijo que al día siguiente subiríamos a un avión con destino al lugar. Desde ahí continuaríamos a Land Rovers hacia el desierto. Y con eso nos despidió retirándose con Moretti a su hotel. Después de unas copas, los demás también nos dispersamos. Y ahora aquí estoy mirando por la ventana a la luna creciente con la pluma en la mano. Estoy más que emocionado. La perspectiva de hacerme más rico, más allá de mis sueños más locos y de poder pagar todas las medicinas y procedimientos de mi hermana, por no hablar de mis propias frivolidades y fantasías, es embriagadora. Y aún así, no puedo evitar sentir una fuerte inquietud por lo que me dijeron. El hecho de que dos grupos de soldados distintos parecieron simplemente desaparecer sin dejar rastro me hace reflexionar.
Aunque intento apartarlo, un leve susurro de horror me invade. Me imagino a los hombres encogidos de miedo en la noche, con las armas apuntando frenéticamente hacia la oscuridad, mientras algo aterrador se acercaba a ellos. Pero sin duda, cualquier cosa que les haya sucedido hace tiempo, quienes les hicieron daño seguramente ya han seguido adelante, lo que significa que deberíamos estar perfectamente a salvo. Yo me preocupo demasiado. Martes 24 de junio de 1952. Escribo esta entrada a la luz del fuego junto a mi tienda, lo único que disipa la oscuridad casi impenetrable que acecha los bordes de las brasas. Temprano por la mañana, justo antes del amanecer, nuestro equipo aborda un avión fletado y vuela hacia el sur. Ahí encontraremos 2 Land Rovers con la pintura reluciente y recién salidos de la línea de producción. Tolly los había encargado especialmente para el viaje. Cargamos provisiones y combustible suficiente para 2 semanas, y tras encajarnos en el espacio restante partimos hacia el oeste, siguiendo la carretera, pasando por pueblos con nombres como Einhar o Eflef. Finalmente pasamos por Ragane y tras una última mirada a la civilización dejamos la carretera y nos adentramos en el desierto. Decir que el intenso calor rivalizaba con las llamas del mismísimo infierno no sería quedarse corto. El sol caía sin piedad sobre nuestros vehículos, convirtiéndose en saunas, y mientras intentábamos conservar el agua, pronto todos sentimos los primeros indicios de agotamiento por calor. Tras una breve parada para saciar la sed y después de la bebida bendita con el almuerzo, continuamos mientras el sol se ponía en el cielo. Mientras viajábamos con Tolly, tuve la oportunidad de preguntarle por Tarek. El hombre seguía cayéndome mal y le pregunté por qué era tan importante para nuestra expedición. Después de todo, pregunté, ¿acaso Samir no sería un guía lo suficientemente decente? Fue entonces cuando me reveló el secreto que rodeaba a aquel hombre. Tarek era uno de los pocos hombres vivos que había visto el fuerte con sus propios ojos, o eso era lo que afirmaba. Le había contado a Tolly que de niño viajaba por el desierto con su padre y su abuelo, y encamarado con la cima de una cordillera como un centinela espiaba en el horizonte en la imponente estructura. Sus 2 mayores le habían advertido que se alejara, diciéndole que era un lugar maldito. Sí, pero esas son tonterías supersticiosas locales, ¿no?, dijo Tolly, agitando la mano como para repeler físicamente las palabras. Yo tampoco creía en esas cosas, y sin embargo, al escuchar esas palabras, no pude reprimir un escalofrío que me recorría la espalda. Parecía ser demasiada coincidencia, demasiado parecido al miedo que me invadió la noche anterior. Me vino una segunda idea a la mente, y dejando a un lado mis emociones, le pregunté sin saber si el joven decía la verdad. ¿Cómo podía estar seguro de que no nos estaban atrayendo al desierto con un propósito siniestro? Con un guiño casi disimulado se levantó la camisa, revelando una pistola escondida debajo de una funda. Me informó que varios más también estaban armados y que entre nuestras provisiones había una escopeta y más municiones. Liam, hijo, relájate. Lo he pensado en todo. Estaremos preparados. Tanto si los lugareños como si alguna de nuestros guías nos tiene preparado alguna sorpresa. Mientras tanto, tú disfruta el viaje. Rezo para que su confianza no sea infundada. Estamos muy lejos de donde alguien podría ayudarnos si todo sale mal. Y eso no es todo. Soy el único miembro de nuestro grupo que sigue despierto. Todos los demás ya se han retirado a sus tiendas a dormir. O en el caso de Tarek y Samir, a sus Land Rovers para dormir. Los únicos sonidos que escucho son el crepitar del fuego y el suave, casi solitario sonido del viento silbando en la oscuridad. Y sin embargo, no puedo evitar sentirme observado. Aunque ciertamente somos los únicos en kilómetros a la redonda, siento que me están observando a todos nosotros. Es una sensación muy desagradable y me hace reflexionar sobre el destino de los soldados franceses. Me descubro lanzando miradas a la oscuridad cada pocas líneas que escribo,
casi convencido de que veré ojos mirándome desde la negrura. Aunque no quiera, debo retirarme a mi tienda. Pronto amanecerá y necesitaremos todas nuestras fuerzas para los próximos días. Jueves 26 de junio de 1952. Tras un segundo día conduciendo en línea recta, siguiendo tanto el mapa como las indicaciones que Samir nos dice que nos ha dado Tarek, ya que el hombre no habla nuestro idioma, parece que por fin hemos llegado a la base de una cordillera. Según Tarek, estas son las montañas en cuestión, y ya no estamos muy lejos, a menos de un día. Yo estiro el cuello para contemplar las imponentes murallas que se alzan sobre nuestras cabezas. No soy muy bueno con estas cosas, pero no me sorprendería que la cima estuviera a cientos de metros más. Si el fuerte es real como dicen ser, ¿cómo llegaremos desde aquí abajo? Todas las preguntas tendrán que responderse pronto. Por ahora, sin embargo, iré a sentarme con los demás a cenar y a dormir. Si nos dicen la verdad, mañana será el día. Viernes 27 de junio de 1952. ¡Oh, carajo! Todo es real. Me doy cuenta de que incluso mientras escribo estas palabras, siento que voy a despertar de repente de un sueño. Sin embargo, justo ahí, ante mis ojos, está la maldita cosa. Tarek decía la verdad. Se ve exactamente como Tolly lo escuchó. La estructura está perfectamente enclavada en la cima y entre las montañas, seguramente construida allí por algún arquitecto o soldado otomano con una idea perfecta de planificación estratégica. El fuerte tiene una vista despejada del desierto desde donde nos encontramos y está lo suficientemente apartado como para que el terreno circundante actúe como una especie de escudo natural. Es el cuello de botella perfecto como mínimo. El mismísimo Churchill quedaría impresionado. Según Blake, el estilo y la arquitectura son sin duda indicativos del Imperio Otomano, ya sea árabe o norteafricano. Las tres torres frontales se alzan imponentes sobre el resto del complejo con ventanas oscuras que ocultan sus secretos. Sorprendentemente y afortunadamente también, no habrá que preocuparse por la escalada. Tarek nos señaló unas escaleras excavadas en las propias montañas. Son bastante empinadas, pero sin duda superan la alternativa. Como ya es tarde, acamparemos aquí en la base esta noche y por la mañana empacaremos todas nuestras provisiones y emprenderemos el ascenso al fuerte. Finalmente, debo admitir que la sensación que tuve en el desierto hace 2 noches persiste. De hecho, casi se siente más intenso en cierto modo. Pero con la emoción palpable entre todos, me niego a dejar que me arruine el ánimo. Quedará guardada en los rincones de mi mente. Mañana comenzaremos a dar un paso hacia la historia y posiblemente hacia la fortuna. Sábado 28 de junio de 1952. Escribo esto desde el patio central del fuerte. Acerté al calcular que sería una subida muy empinada, pero salvo algunos rasguños entre todos y un nudillo ensangrentado que sufrió Soren, llegamos a la cima sin incidentes. Desde ahí encontramos un sendero ya trazado, aunque casi oculto por la arena, siempre en movimiento, pero la barandilla de madera agrietada que marcaba el borde del acantilado nos indicaba el camino. Tras una caminata de aproximadamente un cuarto de hora, nos encontramos ante una puerta que marcaba el límite exterior del complejo. La parte superior estaba rodeada de alambre de púas, y una puerta entreabierta se encontraba frente a nosotros. Richter, pensando que sería mejor cerrarla, entró en un puesto de guardia cercano y bajó una barrera para impedir la entrada cuando le diéramos la espalda. Juntos subimos por un sendero empinado hasta la entrada del fuerte. En la puerta principal descubrimos una reliquia de la Primera Guerra Mundial, un tanque francés FT vacío y medio enterrado en la arena. La torreta miraba en dirección contraria hacia donde habíamos venido y me pregunté cómo había llegado hasta allí y para qué la habían construido. Tras echar un último vistazo al armamento, abrimos una de las 2 colosales puertas de madera y entramos en el fuerte. Nos encontramos en un amplio patio que se extendía ante nosotros y a ambos lados. A la derecha había lo que parecía ser un patio más pequeño, adornado con algunos arbustos y palmeras datileras.
Al acercarme descubrí que al fondo del espacio más pequeño había una fuente, con una bomba oxidada en la esquina trasera. Tentativamente extendí la mano. Tomé un poco de agua de la fuente y me la llevé a los labios. El agua sabía algo estancada, pero por lo demás estaba bien. Al extender la mano y accionar la bomba, descubrí que suministraba agua fresca sin problema. Al girarme, encontré a Moretti a mi lado, sonriéndome. Es un jardín acuático. Bueno, entonces esto resuelve casi cualquier preocupación de quedarse sin agua. Debe haber un lago o un río subterráneo en algún lugar debajo de nosotros, dijo. Yo estuve de acuerdo, y tras una última mirada a la tranquila escena, volvimos con los demás. Después de contarles nuestro descubrimiento, dejamos nuestras provisiones y comenzamos a explorar en grupo. Aparte del jardín acuático, había 2 edificios principales dentro del fuerte. El edificio más grande, según el destartalado letrero de madera colgado junto a la puerta principal, indicaba que era la vivienda, mientras que un segundo edificio hundido estaba designado como arsenal. Tras una breve deliberación decidimos entrar primero en el edificio principal. El interior mostraba que la naturaleza había hecho mella en el fuerte. Las vigas habían derrumbado en los niveles superiores, y la arena se acumulaba en pequeños montículos, obligándonos a sortear los escombros. El resto de las dependencias se encontraban prácticamente en las mismas condiciones, aunque con muchas más señales de vida. Habían almohadas, alfombras y otros muebles por todas partes. También habían muchas velas y lámparas colgando de las vigas superiores, que encendimos al pasar. Localizamos la sala de radio, que observé con inquietud que había sido vandalizada. Tanto la radio como el telégrafo habían sido destruidos. Claramente alguien no quería que nadie enviara mensajes ni pidiera ayuda. Pero lo que empeoró la escena fueron los evidentes señales de lucha, omnipresentes en todo el edificio. Algunos del grupo no se dieron cuenta, pero yo vi que Soren y Richter junto conmigo, los 3 que más combates vimos en nuestras vidas, sí, las sillas estaban desparramadas junto con las mantas arrugadas, los cristales y la madera rotos contaban una historia, una que me hacía sentir miedo. Peor aún, la sensación de que me observaban era desbordante. Mientras avanzábamos, mi cabeza giraba como la de un búho, mirando no solo a las sombras, sino también a las vigas. En un momento dado, al cerrar la marcha, sentí como si unos dedos se deslizaran por mi nuca y mi pulso se aceleró. Mi respiración se volvió superficial mientras me paralizaba en el sitio. Con el horror llenándome cada fibra de mi ser, me giré y no encontré a nadie. Solo escuchaba el suave crujido del edificio y el silbido del viento allá afuera. Como no quería quedarme solo, corrí tras los demás. Tras salir del cuartel principal y con la luz del día desvaneciéndose rápidamente, hicimos una rápida pasada por el arsenal. Ahí descubrimos una escena espeluznante. En la cárcel del fuerte encontramos los restos de un hombre vestido con uno de los viejos uniformes que lo identificaban como miembro de la Legión extranjera francesa. Su cuerpo parecía acurrucarse en el rincón más alejado de la celda, lejos de los barrotes. Y aún más extraño, Samir señaló que se había encerrado junto a la mano del cadáver disecado, como se veía en un juego de llaves. Por lo que pudimos observar, el hombre tampoco había muerto por heridas. Moretti supuso que debía haber muerto de hambre o de sed. Después nos retiramos al patio, donde acampamos en el jardín acuático. Les estoy eternamente agradecido. Aunque las habitaciones ofrezcan más protección contra los elementos que las tiendas, no podría pegar ojo allá adentro. Me siento constantemente nervioso después de lo que vi hoy, y le ruego al Señor que con el tiempo se desvanezca de mi memoria. Todavía siento que nos observan. De hecho, la sensación es más fuerte que nunca, como si lo que nos observara estuviera casi directamente entre nosotros, mirándonos fijamente. Me pregunto si esta sensación tendría algo que ver con el cadáver en la cárcel del Arsenal. Después de todo, ¿qué podría llevar a un hombre a tal horror como para preferir una muerte lenta por falta de comida y agua?
Quizás, espero no descubrirlo nunca, ni a dónde desaparecieron los demás soldados. Espero que encontremos pronto el legendario tesoro y nos vayamos de aquí. Aunque me encanta la aventura, anhelo volver a la habitación de mi casa y... Lunes 30 de junio de 1952. Han pasado 2 días desde mi última entrada. Hemos seguido trabajando para localizar cualquier rastro del tesoro, pero no hemos encontrado rastro alguno en el fuerte. Empiezo a pensar que quizás nunca existió. Tolly intentó darnos ánimos, pero noto que empieza a cansarse. Como el resto de nosotros, ese presentimiento que me ha dominado como una soga parece haberse extendido entre la expedición. Lo puedo ver en sus rostros. Aumentó al encontrar más señales de forcejeo en los alrededores del fuerte. Marcas de uñas grabadas en las paredes como si alguien hubiera sido arrastrado. También vemos casquillos de munición y más. Veo a otros moviéndose erráticamente como si hubieran sentido a alguien cerca. Veo a Samir, a Tarek y a Corin acurrucados susurrando en voz baja. Cuando me acerqué al escuchar que alguien hablaba de irse, se pusieron de pie y me miraron con extrañeza antes de alejarse rápidamente. También noto que Blake tiende a permanecer cerca de mí ahora. Dice que es porque se siente más seguro con alguien de Gran Bretaña, pero si hay una razón más profunda por la que no lo admitirá, no lo sé. Durante la guerra, mi sargento me dijo que la paranoia es una de las fuerzas que más rápido debilita a los hombres, y creo que tiene razón. Martes, 1 de julio de 1952. Estamos atrapados. Durante la noche me desperté con un estruendo atronador, pero en la oscuridad no supe qué era. Al amanecer nos dirigimos hacia las escaleras que conducían a los Land Rover. Descubrimos que durante la noche algo había provocado que gran parte de ello se diera. No importa si fue una grieta en la roca lo que provocó un desprendimiento. La sección es demasiado extensa como para poder saltar con seguridad. Un desnivel de más de 60 metros. Y sin cuerda no podíamos descender. Estábamos atrapados aquí, a cientos de metros sobre el suelo del desierto, sin rastro de gente. Por suerte, Tarek nos informó a través de Samir que de niño creía haber visto una forma de bajar más abajo en la cresta. Tras una rápida deliberación decidimos que Samir y Richter saldrían a buscarla. Finalmente sacamos las armas que habríamos traído de nuestras provisiones y a cada uno de los hombres se les dio una pistola, una pequeña cantidad de municiones extra y 2 linternas. Dijeron que intentarían regresar al anochecer si no encontraban la forma de bajar. Ya anocheció y aún no han regresado. Me preocupa que se hayan resbalado y caído, o peor aún que hayan logrado bajar y escapar sin nosotros. Aunque haya trabajado antes con Richter y haya oído hablar bien de Samir, en una situación como esta incluso los hombres más racionales pueden equivocarse. Y yo... oh carajo, espera. Creo haber escuchado algo. El silencio volvió a caer sobre el fuerte, pero por un segundo, cuando el viento amainó, casi juro haber escuchado un crujido a lo lejos, 2 o 3 veces, y luego nada, pero sonó demasiado débil para hacer disparos. No podría haberlo sido. Espero que ellos vuelvan pronto. Miércoles 2 de julio de 1952. Samir y Richter nunca regresaron. Al amanecer me ofrecí voluntario para intentar encontrar algún rastro de ellos. Blake me pidió acompañarme al igual que Corin, quien dijo que si estaban heridos necesitarían su entrenamiento. Así que reuniendo el botiquín nos preparamos para partir cuando Moretti nos detuvo. «Quiero que lleven esto», dijo. Metiendo la mano en una bolsa de provisiones sacó una escopeta que reconocí al instante como una Winchester modelo 1897. Me la entregó y también sacó una caja de cartuchos y se las pasó a Blake, quien los guardó en su mochila. «Cuídense y que Dios los bendiga», dijo. Yo asentí sujetando con el arma en ambas manos. Los 3 salimos del fuerte y tras localizar 2 pares de huellas, los seguimos. Ninguno de nosotros pronunció palabras mientras seguíamos el sendero.
teniendo que sortear ocasionalmente rocas y pasar por senderos traicioneramente estrechos que esperaba que nos llevaran a nuestros compatriotas o a nuestros amigos, pero a medida que avanzábamos con las huellas interminables, comencé a sentir como si hubiéramos deslizado hacia una realidad alternativa, donde quedaríamos atrapados solos para siempre. Fue entonces cuando descubrimos el final de las vías. No quiero decir que condujeran a un descenso, ni siquiera al borde del acantilado. Más bien, ambos conjuntos se detuvieron en medio de un espacio abierto, dominado por acantilados bajos a nuestras espaldas. «Esto no tiene sentido», dijo Corinne mientras miraba a su alrededor. «¿A dónde demonios se han ido?» Ninguno de los dos pudo responderle, pero al concentrarme de nuevo en las vías, noté dos pequeños detalles que no había notado antes, unos que hicieron que mi corazón se acelerara. El primero fue que los pasos, antes tan ordenados y rítmicos, de repente empezaron a estar erráticamente uno alrededor del otro, como si los hombres hubieran empezado a dar vueltas como locos, mirando en todas las direcciones. El segundo fue el destello de latón que vi casi oculto entre la arena. Extendí una mano y tras tirar la capa superior que se había acumulado la noche anterior, me encontré mirando varios casquillos de bala. Habían unos 3 o 4, todos amontonados como si alguien hubiera vaciado un revólver ahí mismo. Tomé uno dándole vueltas entre los dedos. El sol abrasador lo había hecho casi demasiado caliente como para tocarlo, pero al instante supe que estaban frescos. La cautela y el miedo empezaron a corroerme por dentro. Algo había sucedido aquí. Fue entonces cuando escuché a Blake jadear. Al girarme lo encontré mirando fijamente un trozo de pared detrás y a la izquierda de nosotros, un trozo que antes había estado oculto por un alero. Su rostro estaba pálido como una sábana y sus ojos abiertos como platos. Con una mano temblorosa señaló algo y gimió 3 palabras. ¡Oh, madre de Dios! Una sola mancha de sangre ascendía por la pared rocosa. No era mucha, pero era suficiente como para abrumar mi miedo. Arqueé el cuello rápidamente. No veía a dónde me llevaría, pero era evidente que su dueño había sido arrastrado hacia arriba y de forma violenta. Al instante, levanté la escopeta sintiendo las manos frías y húmedas. Blake y Corinne se acurrucaron detrás de mí mientras mirábamos rápidamente a nuestro alrededor, tanto al saliente que se alzaba sobre nosotros como al sendero que seguía. Se escuchaba el silbido del viento nada más, y ese solo hecho me aterrorizaba profundamente. Ese silbido, el silencio, todo parecía tener ahora un tono amenazador, un preludio de algo horrible que estaba por venir. Hice un gesto silencioso a los demás para que retrocedieran tras de mí, alternando a la puntería de la escopeta entre el área sobre nosotros y frente a nosotros. Intentando no hacer ruido, comenzamos a retroceder lentamente hacia el fuerte. Mientras nos retirábamos, juro que creo escuchar el leve repiqueteo de guijarros al moverse. Creí ver un ligero movimiento borroso justo fuera de mi campo de visión. Tenía el corazón acelerado y la boca seca como de algodón. Durante la guerra había presenciado muchas escenas horripilantes, muchas atrocidades. Más de una vez estuve seguro de que estaba a punto de morir, y juro por el alma de mi hermana que nunca me sentí tan aterrorizado como en estos momentos, cuando las manos que sostenían el arma empezaron a temblar. A pesar de sentir que lo que se había llevado a Samir y Richter acechaba más allá del campo de nuestra visión, regresamos al fuerte ilesos. En cuanto entramos, dejé caer la escopeta al suelo, y Richter y yo encontramos lo que debía ser la tabla para bloquear las puertas principales, trabajando juntos para recogerla y colocarla en su lugar en los grandes ganchos metálicos. Mientras lo hacíamos, los demás salieron corriendo del jardín acuático, exigiendo saber por qué los encerrábamos. Corinne se giró hacia ellos al terminar con la mirada desorbitada y el rostro ceniciento en la luz que se desvanecía. «Porque Samir y Richter están muertos, carajo». Su uso de groserías resonó en las palabras y vi miradas de horror en los rostros de todos, incluso en el de Tarek, aunque no pudiera entendernos bien.
Intentando mantener la calma, dio un paso al frente y con toda la claridad racional que pude reunir les expliqué con total claridad todo lo que habíamos visto y todo lo que habíamos encontrado. Al terminar, un silencio sepulcral nos invadió a todos. En esos momentos, solo se escuchaba el viento, que había pasado de ser un silbido a un aullido. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte y proyectaba sombras inquietantes sobre el patio del fuerte. Nadie se atrevió a hablar mientras asimilaba las implicaciones de nuestra situación, hasta que empecé a escuchar un gemido bajo. Por un momento no pude discernir de dónde venía, pero al mirar a mi alrededor me di cuenta de que venía de Tarek. El argelino parecía, si era posible, petrificado. Su rostro tenía la expresión de alguien que acababa de ser sentenciado a la muerte. El gemido se intensificó y de repente empezó a balbucear, pronunciando rápidas secuencias de frases que no entendía. «¡Maldita sea! ¿Qué está diciendo?», preguntó Tolly. Moretti, que sabía un poco de árabe, levantó una mano para silenciarlo y dio un paso al frente, haciéndole una pregunta al hombre presa del pánico. En respuesta, Tarek balbuceó un poco más y después de un momento vi que Moretti fruncía el ceño, confundido. Hizo otra pregunta y recibió otra respuesta de pánico. Tolly dio un paso al frente. «¿Qué dijo, Alessandro? Por favor, dímelo». Moretti siguió mirando a Tarek un momento y luego se giró hacia nosotros. «No estoy seguro, pero creo que dice que estas cosas están en las montañas, cazan en las montañas, y por eso su padre y su abuelo le advirtieron que se alejaran de aquí». De repente y sin previo aviso, Tarek se giró y salió disparado hacia las habitaciones del fuerte. Vi a Moretti dar un paso tras él, pero se detuvo. Observamos cómo el hombre golpeaba la puerta con el hombro. Entraba corriendo y la cerraba de golpe tras él. Por suerte, no escuchamos cómo se cerraba. Al cabo de un momento, Tolly se volvió hacia nosotros. Respiró hondo y dijo: «Muy bien, todos, necesitamos un plan». Las palabras del hombre parecieron animarnos, y rápidamente y en voz baja empezamos a hablar entre nosotros. Decidimos que ya no era seguro quedarnos afuera, y siguiendo los pasos de Tarek, nos refugiaríamos por la noche en las habitaciones atrincherándonos dentro. También intentaríamos reparar la radio averiada para intentar pedir ayuda. Blake, además de arqueólogo, era experto en reparación de equipos. Nuestro plan se puso en marcha. Sacaríamos nuestras provisiones de las tiendas y entramos. Y ahora todos nos acurrucamos, intentando dormir por turnos en una de las literas principales. Blake duerme a mi lado. Lo escucho darse la vuelta inquieto mientras escribo esto. Corin hace lo mismo a unos catres de distancia. Soren y Moretti patrullan los pasillos del edificio con 2 de las 4 armas que nos quedan. Tolly se queda con la tercera y mientras tanto le he cambiado la escopeta a Moretti por una pistola. Sé que debería intentar descansar. Mi turno del patrullaje será en unas horas y sin embargo no puedo. Siento que mis sueños son peores. Sueños en los que veo lo que le sucedió a Samir y a Richter, viéndolos arrastrados hacia arriba, hacia un destino que siento que es una bendición desconocer. Me aterra que si cierro los ojos y los abro y encuentro algo mirándome medio oculto en las sombras de la tenue luz de la lámpara sobre nuestras cabezas, listo para saltar y acabar con mi existencia en una ampolla de dolor y horror. Dios mío, por favor, sálvanos. Jueves 3 de julio de 1952. Les escribo hoy con, por primera vez en una eternidad, una pizca de buena noticia. Blake ha realizado una inspección inicial de la radio y el telégrafo y ha llegado a la conclusión de que, si bien tardará poco tiempo, puede reparar los daños sufridos. Nos ha dicho que con una buena combinación de suministros encontrados en las habitaciones y de nuestras propias mochilas tardará un máximo de 2 a 3 días en volver a funcionar. También puedo informar que durante la guardia de Soren y Moretti, así como la mía, acompañados por Corin, no vimos ni escuchamos rastro de alguno de esas cosas que están allá afuera. Sin embargo, no me hago ilusiones de que se hayan ido. Durante la noche puedo sentir sus ojos sobre el fuerte, sobre todo al pasar por una ventana.
Varias veces me detuve frente a ellos, girando la cabeza y entrecerrando los ojos en la oscuridad. Por supuesto no vi nada, pero el vello se me erizaba en los brazos cada vez que me aseguraba que si la noche pudiera retirarse y dejar ver los secretos que esconde, habría presenciado un espectáculo escalofriante y macabro. En el pasado a menudo deseaba que Dios nos hubiera dado la visión nocturna que tienen los grandes depredadores, pero ahora estoy intensamente agradecido de que no lo haya hecho. La mayor parte del tiempo hemos permanecido dentro de las viviendas, aventurándonos solo por breves periodos para ir a buscar agua al jardín acuático. Sin embargo, el miedo y la tensión que se sienten al hacerlo son tan palpables que podrían cortarse con una navaja ensangrentada, sobre todo porque está justo al lado del muro principal del fuerte. Cuando llegó mi turno de rellenar las cantimploras, mi cabeza giró sobre mi cuello como la de un búho, girando a un lado y a otro, con la sensación de que si apartaba la vista tan solo por un segundo me encontraría con lo último que vería mirándome a los ojos en vida. Por suerte, ya sea por el material con el que se construyó el fuerte o por su ubicación contra las montañas, el interior se mantuvo relativamente fresco. Incluso cuando el sol del mediodía caía a plomo hasta el punto de que podía ver tanto de cerca como a lo lejos, el aire mismo brillando por la temperatura. Y debo mencionar una cosa, desde que Tarek huyó dentro del edificio el otro día se niega a ayudarnos. Cuando Moretti le preguntaba, solo meneaba la cabeza y repetía las palabras que nos dijo el otro día, las palabras sobre los que viven en las montañas, antes de retirarse a un almacén de suministros. Permanece ahí saliendo solo brevemente por comida o agua antes de regresar. Otra cosa importante a tener en cuenta es que, como teníamos algo de tiempo libre, lo aprovechábamos para explorar más a fondo las habitaciones, revisando a fondo cada caja fuerte y caja de suministros por si acaso podía usar algo. En la mayoría solo encontré suministros médicos y en los niveles superiores del edificio 2 cañones junto con mechas, pólvora y media docena de balas de cañón. Sin embargo, al explorar más a fondo las zonas superiores, encontré una caja fuerte metálica que tras romper la vieja cerradura con la culata de mi revólver, contenía 2 pistolas de bengalas. Cada uno solo tenía una bengala ya cargada, sin rastro de más cerca. Se las mostré a Moretti y a los demás, quienes accedieron a guardarlas para usarlas si se avistaba alguna señal de vida en el desierto. «Esto podría ser lo que nos salve el pellejo en un futuro», dijo Tolly. El sol se está ocultando ahora y con el descenso del sol anaranjado, casi rojo sangre sobre el horizonte, parece como si cualquier seguridad que sentíamos durante el día estuviera desapareciendo ante nuestros propios ojos. Yo rezo para que podamos pasar esta noche. Viernes 4 de julio de 1952. Los gritos. Me cuesta plasmar en papel el horror y la conmoción abyectos que siento esta mañana, pero debo hacerlo, aunque solo sea para intentar conservar la fugaz cordura que casi parece aferrarse precariamente a mí. Anoche, Soren y yo tuvimos que hacer la primera guardia, patrullando los pasillos y las habitaciones hasta la 1:30 de la mañana, cuando nos relevaban Moretti y Corin. Soren llevaba la escopeta mientras que yo me quedaba con la pistola. Lento y silenciosamente recorrimos el edificio, reuniéndonos de vez en cuando para confirmar que no había problemas y asomando la cabeza a la habitación de las literas para ver cómo estaban los demás. El único sonido que se escuchaba, aparte del silbido del viento y el crujido del antiguo edificio, era el suave tic-tac del reloj en mi muñeca, cuya marcha imparable parecía reconfortarme un poco, y fue entonces cuando lo escuché. Al principio no pude identificar el sonido, era demasiado lejano y apagado como para distinguirlo bien. Apenas arrastraba por el viento, casi se lo llevaba por completo, pero a medida que los instantes se convirtieron en minutos me di cuenta de que se hacía cada vez más fuerte, lo que significaba que fuera lo que fuese se acercaba. Sintiendo que el corazón me latía con fuerza, levanté el revólver y bajé el percutor, esforzándome por ver en la oscuridad. El sonido seguía aumentando de volumen, y por un instante me quedé paralizado.
Por un instante casi lo reconocí. Un escalofrío me recorrió mientras me agarraba con fuerza el alféizar de la ventana con una mano, mientras la otra temblaba ligeramente mientras apuntaba el arma a la oscuridad. Fue entonces cuando una mano cayó sobre mi hombro. Casi di un respingo al girarme y encontrarme con Soren de pie a mi lado, con la escopeta apuntando al techo en la mano libre y una mirada intensa. Él me miró y dijo: «Yo también lo escuché», dijo simplemente en respuesta a mi pregunta táctica. Durante un instante los dos nos quedamos ahí agudizando el oído, junto a la ventana. El sonido se escuchaba cada vez más y sentí otro escalofrío. No entendía por qué, pero casi juraría haber reconocido el sonido. Finalmente le susurré a Soren: «Oye, ¿qué es eso?». Guardó silencio durante unos instantes. Entonces vi que palidecía ligeramente al reconocerlo, y su expresión pasó de ser pétrea a una clara expresión de desconcierto. Se escuchó algo. Hubo otro lapso de silencio entre nosotros mientras ambos agudizábamos el oído. Recé por un momento para que nos equivocáramos, pero al amainar el viento sentí que la sangre se me helaba en las venas al volver esta vez más claro, y eran en efecto gritos. Es más, la fuente era inconfundiblemente humana. Había escuchado a muchísimos hombres gritar en el campo de batalla durante la guerra. Escuché a hombres dar su último grito tras pisar una mina terrestre y quedar tendidos, destrozados y desangrándose rápidamente en el suelo, donde era demasiado peligroso intentar recuperarlos. Escuché los gritos de los alemanes capturándolos en los búnkeres mientras los agentes se dedicaban a extraerles información. Estos gritos no solo los rivalizaban, sino que los superaban. Eran los sonidos más horribles de pánico y dolor que jamás había escuchado a un ser humano. Parecía como si el que gritaba lo estuvieran desollando vivo, sintiendo cada corte y desprendimiento de su piel. Y entonces el horror que sentí se agravó cuando un segundo grito se alzó. Un segundo grito, uno que subía y bajaba junto al primero, superponiéndose ocasionalmente hasta que sonó como si escucháramos a las almas condenadas del mismísimo infierno clamando por liberación. Con los ojos abiertos, Soren se giró hacia mí y solo dijo 3 palabras: «Despierta a los demás». Pronto todos estábamos de pie junto a la ventana, con cada expresión reflejando el miedo del otro, mientras escuchábamos el sonido infernal que ahora casi parecía provenir justo al otro lado de las puertas selladas del fuerte. Blake se tapó la boca con una mano, cerrando los ojos y apoyándose en mí. Lo rodeé con un brazo para protegerlo, atrayéndolo hacia mí mientras miraba a los demás. Corin parecía estar a punto de desmayarse de horror. «Jesús, María y José», susurró. Vi a Tolly tragar saliva con dificultad, pero fue la expresión que cruzó el rostro de Moretti lo que me llamó la atención. Era una expresión de reconocimiento. Luchó por encontrar la voz por un momento, luego habló en voz baja. Su voz era casi perdida entre los gritos del exterior. «Samir». Todos se giraron para mirarlo ante la única palabra que pronunció. Sentí una pequeña oleada de confusión, y entonces, si era posible, vi que el rostro de Soren palidecía aún más. «Dios mío, ese es Samir». Y ese otro grito, recuerdo cómo aullaba a Richter cuando se rompió el tobillo hace unos años. Sí, era él. Nuevas oleadas de horror nos invadieron, como el mar al asimilar toda esta información. Había estado en la misma expedición con los 2 hombres cuando Richter se rompió el tobillo escalando una roca. Recé a Dios esperando que me equivocara, pero en el fondo sabía que no. Sabía que estábamos oyendo los gritos de nuestros 2 compatriotas perdidos. Tolly de repente empezó a girar hacia las escaleras que conducían a la planta baja, sacando su propia pistola de la funda. «Tenemos que ir a ayudarlos», gritó y empezó a correr. Con la misma rapidez, Soren y Moretti empezaron a perseguirlo, diciéndole que esperara. Todavía sujetando a Blake, hice un gesto con la cabeza para que Corin me siguiera y me apresuré tras ellos. Al bajar las escaleras, encontramos a Soren sujetando a Tolly con el rostro enfurecido bajo la luz parpadeante de la lámpara. «¡Suéltame, maldita sea!», gritó intentando patear al hombre más grande para liberarse. Moretti se inclinó hacia él. «Oye, usa el cerebro, tonto.
Hay una razón por la que viene de afuera del fuerte. Eso, o ellos, quienes sea lo que sea que esté allá afuera, quiere que salgamos. Es una maldita trampa. Tolly volvió a patear a Soren, pero esta vez más débil. No lo sabes. Podrían haber encontrado el camino de vuelta, dijo. Soren negó con la cabeza. Después de lo que encontraron Liam y los demás, no pudieron. Sobre todo después de 2 días. Así que lo siento, señor Tolly. Pero Alessandro tiene razón. Cuentan con nuestras emociones para dominarnos. Están diseñados para atraernos a la intemperie. Tolly cerró los ojos y apartó la mirada, casi negando lo que yo mismo había comprendido. Pero pude ver cómo las palabras se le metían en la cabeza. Se desplomó lentamente. Soren lo soltó y lo dejó caer al suelo, apretando sus rodillas contra sí y rodeándolos con sus brazos. De pie en el estrecho pasillo, todos escuchamos los gritos de nuestros 2 amigos que continuaron afuera durante unos minutos. Luego, cuando empezamos a sentir que los sonidos nos volverían locos, comenzamos a alejarnos lentamente. Los gritos se hicieron más débiles. El sonido del viento comenzó a enmascararlos de nuevo, hasta que finalmente no pudimos escucharlos en absoluto. Durante un rato nadie se movió. Miré mi reloj y vi que eran las 3:15 de la mañana. No me había dado cuenta de cuánto había durado realmente aquella terrible experiencia. Finalmente Tolly se levantó, se negó a mirarnos a los ojos y volvió a subir sigilosamente. Corin lo siguió de cerca. Sentí preocupación por lo que vi en los ojos del segundo hombre. La mirada era similar a la de un animal acorralado y revelaba que estaba al borde del abismo. Pronto todos regresamos a los niveles superiores. Moretti me relevó de la guardia y me ordenó que intentara descansar, pero dormir es lo último que siento que podría conseguir ahora mismo, no cuando el horror de lo que hemos vivido todavía está tan fresco en mi mente. Blake de alguna manera ha logrado volver a dormirse, aunque puedo decir que sus sueños son pesadillas por cómo gime y se retuerce en su catre, así que escribo sin saber qué más hacer. Rezo para que salga pronto el sol y destierre el pequeño sabor del infierno que presencié esta noche. Oh, y una última cosa. Solo me di cuenta al volver de arriba, pero Tarek no se unió a nosotros ni una sola vez durante toda la experiencia. Solo lo volví a ver arriba asomándose desde el armario para mirarnos con los ojos muy abiertos. Recuerdo bien su expresión de las tiendas médicas, la de los soldados heridos que sabían que estaban a punto de morir. Era la mirada de un hombre que se había resignado a su destino. Sábado 5 de julio de 1952. Cualquiera que sea la vida que habite en estas montañas olvidadas no nos permitirá pedir ayuda. Blake terminó de reparar la radio y el telégrafo hoy. Por unos instantes nos aferramos a un pequeño respiro como un náufrago a sus salvavidas. Nos apiñamos a su alrededor mientras empezábamos a enviar una señal de socorro sintonizando la frecuencia correcta. Y algo nos respondió, pero no era lo que esperábamos. Casi en cuanto soltó el botón de transmisión, un sonido se derramó por los altavoces. Al principio era demasiado débil para distinguirlo, pero pronto se intensificó hasta que pudimos reconocerlo claramente. Eran susurros, voces, decenas o más, todas susurrando en un idioma que ninguno de nosotros podría descifrar ni entender. No era árabe. Dudo que sea un idioma que ningún humano haya oído hablar en milenios. Si es que alguna vez lo ha hablado, el sonido me provocó escalofríos. Pude ver miradas de horror en los rostros de los demás. Los susurros continuaron y pronto se unieron a los gritos. Y juro que escuché los gritos de Samir y Richter entre los demás. Los mismos gritos que escuchamos la otra noche. Finalmente, la radio pareció apagarse por completo. El dial brillante se atenuó a negro. Por mucho que Blake los manipulara, no consiguió que volviera a encenderse. Y tan pronto como recurrió al telégrafo usando el código Morse para escribir un SOS, recibimos una respuesta mucho más rápido de lo que cualquiera podría haber respondido. Recuerdo la confusión en su rostro cuando extendió la mano y sacó el pequeño trozo de papel de la máquina. Se lo llevó a los ojos y lo leyó. Al bajarlo, parecía estar al borde de las lágrimas. «Oye, ¿qué dice?», le preguntó Moretti con dulzura.
Tardó un momento en responder, tragando saliva con dificultad. No es posible, decía el mensaje. Ahora me siento aterrorizado, no solo por mi vida, sino por mi alma. Domingo 6 de julio de 1952. Soren se ha ido. Moretti me despertó poco antes del amanecer y me miró con una expresión que me impactó. Durante todo el suplicio, el hombre ha intentado mantener la calma. Ahora, mientras me ponía de pie, me encontraba frente a un rostro casi de pánico. Intentando mantener la voz serena, me explicó que al no ver a Soren cruzarse en su camino, tras haber hecho 3 veces antes, había ido a buscarlo. Encontró la escopeta apoyada contra la pared cerca de uno de los cañones, sin rastro alguno de él. Lo peor era que no había ni rastro de forcejeo. Era como si lo hubieran emboscado y simplemente lo hubieran levantado del mundo sin derramar sangre ni gritar. Me entregó la escopeta y le pidió que nos ayudara a asegurar el edificio. Rápidamente y con las miradas preocupadas de los demás volviéndose hacia nosotros al despertar, recorrimos las habitaciones con rapidez, con las armas preparadas y la vista merodeando por todas partes. Para mi consternación descubrimos que la puerta del patio seguía cerrada con pestillo por dentro, lo que indicaba que Soren no había salido, lo que significaba que lo que le hubiera pasado había ocurrido aquí adentro. Cada sombra proyectada por las velas y lámparas parpadeantes parecía ahora amenazante. La seguridad que sentíamos adentro fue arrancada como la manta favorita de un niño. Quiero decir que mis ojos me jugaban una mala pasada, pero me temo que, mientras recorría las habitaciones, de vez en cuando veía algo moviéndose veloz y silencioso entre las vigas sobre nuestras cabezas, deteniéndose un instante para observarnos antes de desaparecer de la vista. Al amanecer y a pesar de que la puerta estaba cerrada, salimos de las habitaciones y salimos al patio. Seguimos sin encontrar rastro del hombre, y las puertas principales seguían bloqueadas. Pasamos rápidamente por la armería sin encontrar nada, antes de detenernos rápidamente a rellenar nuestras cantimploras. Aunque el agua obviamente no es un problema, pronto empezamos a escasear la comida, pero me temo que no será el hambre lo que acabará con nosotros. Sábado 6 de julio de 1952. Adenda, los gritos han vuelto. Llegaron justo después del anochecer. Siguen siendo los gritos de Samir y Richter, casi idénticos a los de antes, solo que ahora escucho los gritos profundos y guturales de Soren entre ellos. Dios, 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 no quiero morir aquí. No quiero que mi destino sea el mismo que el de ellos ahora. Domingo 7 de julio de 1952. Tarek está muerto. Al principio, al despertar, nada nuevo parecía fuera del lugar. Se escuchaba el mismo crujido del edificio, pero nada más anunciaba el cambio. Hasta que fui a intentar llevarle agua y comida al argelino, encontré la puerta del armario de suministros abierta de par en par, y cuando miré adentro estaba vacía. Sintiendo una repentina tensión que me recorrió el cuerpo, me giré y empecé a llamar al hombre, atrayendo la atención de Moretti y Tolly, que estaban de patrullaje. En cuanto les mostré el armario vacío, los tres nos dispersamos, gritando el nombre de este hombre, mientras Moretti gritaba lo que debían ser palabras tranquilizadoras en árabe. Pero no hubo respuesta, salvo las confusas llamadas de Corin y Blake al despertarse y unirse a nosotros. Fue entonces cuando vi la puerta principal abierta. La visión de la puerta de la vivienda abierta de par en par, meciéndose suavemente con la brisa y dejando ver la arena del exterior, con el sol apenas comenzando a extenderse sobre ella, me llenó de pavor. Llamé rápidamente a los demás y tras una breve charla, Moretti y yo salimos, mientras Tolly cerraba la puerta con un pestillo tras nosotros. Al instante, vimos unas huellas en las arenas que se alejaban del edificio hacia el centro del patio. Los seguimos al ver que se habían detenido cerca de las escaleras de la armería, como si el hombre hubiera contemplado correr hacia ella, antes de girar y dirigirse a la puerta principal del fuerte. Incluso desde allí pude ver que la tabla había sido derribada, y ahora yacía desordenadamente en el suelo, y una de las grandes puertas de madera había sido ligeramente entreabierta. Agarrando la escopeta con fuerza, los dos nos movimos y miramos afuera. Nada se movía en el silencio y aparte del viento,
No se escuchaba ningún sonido. Lo miré y asintió brevemente antes de salir. Al instante me sentí mucho más vulnerable sin los edificios a mi alrededor. Igual que cuando fui a buscar a Samir y Richter, mis manos se enfriaron y sudaron, y observé con nerviosismo las zonas aún sombrías que nos rodeaban. Todos mis sentidos estaban en alerta. Seguimos las huellas del hombre mientras seguían avanzando y con una sensación de zozobra me di cuenta de que se dirigían al borde del acantilado. Moretti parecía haberse dado cuenta también, y lo vi avanzar unos pasos tímidamente apoyando una mano en la desvencijada barandilla de madera y asomándose por la borda. Por un momento no dijo nada, luego cerró los ojos y dijo: «¡Oh, maldita sea!». Rápidamente corrí a su lado y miré hacia él. Una ligera sensación de vértigo me invadió y me sentí mareado al mirar la caída vertical, pero al instante divisé lo que el otro hombre había visto. El cuerpo de Tarek yacía muy por debajo de nosotros, con los brazos y las piernas extendidas en varias direcciones. Sangre brillante y carmesí salpicaba su cuerpo. Incluso desde allí pude ver que no había aterrizado en la arena, sino que se había estrellado contra una de las rocas al pie del acantilado. El hombre había saltado, quitándose la vida a sabiendas. Susurré una oración en silencio por él, esperando que Dios se apiadara de él por tan terrible pecado. Entonces miré a Moretti. Lo único que pudo hacer fue negar con la cabeza. Mientras estábamos allí intentando procesarlo todo, un ruido detrás de nosotros nos hizo girar. El golpeteo de la arena y las pequeñas rocas sueltas al ser desplazadas a un lado. Al instante, todo pensamiento sobre Tarek se desvaneció al sentir que nos observaban de nuevo con fuerza. El horror empezaba a invadir mi cuerpo y apuntamos a casi cualquier lugar posible. Nada se movía ya, pero sabía que él podía sentir que nos observaban, que nos acechaban. Sin demora, los dos corrimos hacia el fuerte, entrando a toda prisa y cerrando la puerta de un empujón, antes de volver a colocar la barricada. Con la misma rapidez nos dirigimos a la puerta de las habitaciones, aporreándola y gritando que nos dejaran entrar. Para nuestro alivio, la puerta se descorrió revelando el rostro ceniciento de Blake mientras la abría de golpe. Nos apresuramos a entrar mientras cerraba y volví a cerrar la cerradura. Antes de que pudiéramos contarle lo que encontramos, señaló hacia el pasillo que conducía a las escaleras. «¡Tienen que ver esto!», dijo antes de guiarnos de vuelta a la habitación principal. Momentos después nos encontramos en el armario de suministros, donde Tarek se había escondido con los demás apiñados a su alrededor, y noté algo que no había notado antes. En mi prisa por localizar el hombre, no me había dado cuenta de que, con una pequeña lata sellada de pintura negra y un pincel que había dejado adentro, había escrito algo apresuradamente en la pared en árabe. Tolly se volvió hacia Moretti y le preguntó si podía leerlo. Guardó silencio un rato, incapaz o reacio a responder. Luego se volvió hacia nosotros con el rostro aterrado. Traducido aproximadamente dice que la muerte es el mejor destino que les pueda esperar a quienes son arrebatados, sobre todo de estas bestias que se ocultan aquí. Ahora ya está oscuro. Ha vuelto a caer la noche, aunque afortunadamente los gritos no han regresado. Mientras escribo esto, solo puedo pensar en lo que sea que yace ahí afuera, lo que sea que nos observa desde las sombras aquí adentro en las vigas, que ahora sé que no es un truco de mis ojos. Está jugando con nosotros lentamente y eliminándonos uno a uno. Han tomado primero a nuestros miembros más fuertes, una estrategia que revela su inteligencia, y han llevado a quien posiblemente sea la única persona de nuestro grupo con algún conocimiento sobre ellos, al punto de elegir quitarse la vida en lugar de enfrentarlos. Sea lo que sean, no se detendrán hasta que todos estemos sin vida. Lunes 8 de julio de 1952. Yo los he visto. Querido, dulce y misericordioso Dios, ojalá no lo hubiera hecho. Ojalá no hubiera decidido llevar una linterna cuando Tolly me despertó para hacer la segunda guardia con Corin. Ojalá hubiera ignorado el impulso de girarme y mirar por la ventana. Cuánto lo deseo, pero si los deseos fueran caballos... Bueno, ocurrió poco antes de las 4 de la mañana.
Acababa de hablar brevemente con Corin. Desde ayer mi preocupación por el médico había aumentado. El hombre parecía cada vez más loco, y me temo que con una pistola cargada podría hacer algo imprudente o violento si se enfadaba, pero me aseguró que seguía tan cuerdo como era posible en semejante situación, y sintiéndome algo aliviado me dispuse a patrullar de nuevo los pasillos exteriores. Al pasar junto a la ventana que daba al patio, la incesante sensación de ser observado se intensificó de repente. Sentí un escalofrío inmenso en la espalda y bajé la mano hacia mi cinturón. Había decidido llevar una linterna para iluminar cualquier rincón oscuro. Ahora estaba seguro de que ya no estábamos solos ahí. Quería una forma de iluminar cualquier rincón oscuro y la encendí. Me giré y la apunté por la ventana hacia la armería y vi esa cosa. Se agazapaba casi como un felino sobre el techo de la armería, con brazos y piernas envueltos alrededor de una sección de piedra para sostenerse. Al iluminarlo con mi luz me miró antes de desaparecer rápidamente de mi vista, pero no antes de que tuviera tiempo de ver los detalles. Los ojos hundidos, tan hundidos que casi parecía que no los tuviera. La nariz estaba hundida, casi completamente borrada de su rostro. ¡Ay, la boca! Estaba llena de dientes afilados como cuchillas que fácilmente podrían destrozar a un hombre. Todo esto me llenó de un horror existencial que solo sentía al oír hablar del infierno durante los sermones de la iglesia, pero fue ese detalle adicional el que me impactó como un tren de carga. El uniforme roto y destrozado y en descomposición que colgaba de su rostro demacrado. Fue un uniforme que reconocí al instante. Había visto uno idéntico, aunque mucho más intacto, en el cadáver del hombre en la cárcel de la armería. El uniforme que usaban los soldados de la Legión extranjera francesa durante la Primera Guerra Mundial y hasta la década de 1930. Mientras mi mente se apresuraba a procesar la información, otra figura apareció rápidamente ante el haz de la luz de mi linterna, y esta casi me hizo gritar porque llevaba un uniforme diferente, mucho más nuevo, el mismo que llevaba Richter cuando partió con Samir ese día. Es mediodía mientras escribo esto. No le he contado a nadie lo que vi. Sé que debo hacerlo, pero no puedo. No soporto compartir la horrible verdad que ahora conozco. Lo que Tarek casi con certeza sabía y lo que lo llevó a elegir la muerte por su propia mano. Aunque ahora sé que ninguno de nosotros saldrá vivo de esta montaña, siento que será demasiado cruel que lo supieran. Esas cosas de allá afuera pueden que hayan estado ocultas en esta montaña, solo Dios sabe cuánto tiempo. Cuando se construyó el fuerte hace siglos, puede que hayan presenciado su construcción, pero lo más horrible fue cuando vinieron por ellos, al igual que vinieron por los soldados franceses estacionados aquí hace décadas. Así como por el grupo de rescate, no los eliminaron, no los devoraron. Por terrible que hubiera sido ese destino, habría sido una lástima en comparación. Se los llevaron y los cambiaron, los transformaron, de alguna manera los convirtieron en esto. Y han hecho lo mismo con los de nuestro equipo que se llevaron. Le sucedió a Samir, a Richter y a Soren. Por eso los gritos que escuchamos siempre volvían. Porque aunque ya no son las mismas personas, ni siquiera son humanos, sus almas han sido arrancadas hace mucho tiempo, dejando lo que solo puedo describir como demonios que brotan de las fauces del mismísimo infierno para vestir sus cuerpos, aunque conservan suficiente inteligencia para saber cómo atraer a otros hacia ellos, como un cazador de patos para atraer a su presa a campo abierto. Tolly dice que quiere intentar usar una de las pistolas de bengalas para avisar a cualquiera que esté cerca. No me atrevo a decirle que aunque haya algún humano cerca, saben que no deben acercarse a este lugar. Saben que está maldito. Es solo cuestión de tiempo antes de que vengan por el resto de nosotros. Que Dios tenga piedad de todas nuestras almas. Martes 9 de julio de 1952. Estas serán las últimas palabras que escribiré. Los demás se han ido, y solo yo quedo. La noche se acerca rápidamente y si no actúo rápido, sé que también volverán por mí. Así que, aunque nadie encuentre este diario, siento que debo plasmar cómo terminó. Aunque sea solo para servir de advertencia a cualquiera que escuche la historia de este lugar maldito y se sienta mitad valiente y mitad insensato al intentar llegar.
Lo que nos despertó no fue el engendro del infierno que nos acechaba. Oh, no. Fue el sonido de una discusión, de gritos balbuceantes, y finalmente el sonido de algún tipo de arma al dispararse. Recuerdo la mirada de Blake al despertar, mirándome con ojos abiertos como los de un ciervo. Tomé la escopeta a mi lado y vi a Moretti sacar la pistola del cinturón mientras se ponía de pie de un salto. Al mismo tiempo corrimos hacia el pasillo que daba a la habitación con literas. Cuando lo abrimos, nos encontramos con un espectáculo verdaderamente espantoso. Tolly yacía de espaldas en el suelo, con una mirada de asombro que se le quedó grabada en el rostro, con los ojos vidriosos y fijos en el techo. Las chispas de bengala que le habían disparado aún salían de su boca y el horrible olor a carne quemada llenaba el pasillo. De pie frente a él, todavía apuntando con la pistola de bengalas, estaba Corin. Cuando se giró hacia nosotros, supe al instante que el hombre había perdido los estribos. Una sonrisa demente se dibujó en su rostro, y sus ojos se abrieron de par en par. Al instante, Moretti y yo alzamos nuestras armas, pero antes de que pudiéramos hacer algo, Corin nos empujó y bajó corriendo las escaleras. Lo oímos abrir el cerrojo de la puerta principal y, corriendo hacia las ventanas, lo vimos correr por el patio hacia la armería, desapareciendo por las escaleras. Un momento después, escuchamos el leve portazo de la puerta al cerrarse. Nadie podía hablar. Cuando me giré, encontré a Blake de pie junto al cuerpo de nuestro patrocinador sin poder dejar de llorar. Corrí rápidamente hacia él y lo abracé, dejando que sus lágrimas me empaparan la camisa. Después de unos minutos, sus llantos se habían reducido a sollozos y se apartó, limpiándose la nariz con la manga de la camisa. Miré a Moretti. El hombre parecía fuera de sí, conmocionado y confundido. No se había dado cuenta de lo al borde del abismo que había estado su médico. Luego recuperó la compostura, mirándome con una mirada fría. Cuando habló, su voz era de una calma sepulcral. «Tenemos que ir tras él, urgentemente». No estaba seguro de por qué, tras eliminar a nuestro patrocinador, el hombre quería perseguirlo. Si fuera por una retorcida venganza o por sentido del deber hacia quienes estaban bajo su mando, incluso en casos tan extremos nunca lo sabré, pero no me atreví a discutir con él. Me arrodillé arrebatando con cuidado la pistola de la mano de Tolly, intentando no mirarlo a la cara. Me puse de pie y se lo entregué. «¿Sabes disparar un arma?». Me miró y asintió al instante. Asintiendo a cambio, me retiré rápidamente a la habitación, recogiendo la mochila que aún contenía los cartuchos de escopeta y colgándomela del hombro. Al regresar saludé a los demás con un gesto de la cabeza y juntos bajamos las escaleras y salimos por la puerta principal. El viento aullaba con la furia de una banshee mientras cruzábamos el patio con las 3 armas apuntando. Recordé lo que habíamos visto la noche anterior y sentí que se me tensaban los músculos con la mirada fija en las cimas de las colinas que dominaban el fuerte. Estaba seguro de que vería a los demonios descendiendo rápidamente hacia nosotros, pero por suerte no vi nada. Al llegar a las escaleras bajamos a la puerta principal de la armería y la encontramos abierta. Entramos en el sombrío interior y avanzamos lentamente, gritando de vez en cuando el nombre de Corin. Nadie respondió y por un instante me pregunté si también lo habrían llevado al hombre cuando nos dio la espalda. Después de todo, apenas habíamos explorado el edificio, pues habíamos optado por refugiarnos en las habitaciones. Sin embargo, al doblar una esquina vi señales de que seguía allí. Habían barriles de pólvora volcados, con los granos negros derramándose por el suelo. Un banco de trabajo tenía sus herramientas esparcidas. Fue entonces cuando vi el agujero en el suelo, uno que no había visto antes. Lo habría ignorado por completo de no ser por el brillo que emanaba de algo que yacía junto a él. Al acercarnos me di cuenta de que era un diamante, uno de los más grandes que había visto en toda mi vida. Y cuando miré dentro del agujero, no pude evitar quedarme boquiabierto al ver gemas preciosas y monedas de oro que lo llenaban todo, apiladas en lo que supe que era una habitación oculta debajo. El tesoro había sido real. Incluso en nuestra situación, los 3 no pudimos evitar mirarnos y reírnos suavemente. Bueno, al menos sabemos que las historias del tesoro eran ciertas. Tolly tenía razón, dijo Blake en voz baja.
Nos quedamos mirando un momento más. Luego nos separamos lentamente del tesoro, siguiendo delante y gritando el nombre de Corin. Aún así nadie respondió y empecé a sentir que simplemente debíamos irnos de aquí. Por mucho que pudiera comprender hasta cierto punto el razonamiento de Moretti, esto era una temeridad peligrosa, pero nunca tuve la oportunidad de expresar mis pensamientos. Al doblar la última esquina hacia la cárcel, sonó un disparo. La bala impactó en la pared a menos de un pie de la cara de Moretti. Los tres retrocedimos de un salto apoyándonos en la pared para cubrirnos. Sonó otro disparo y luego, por un instante, un silencio inquietante invadió el pasillo. Entonces, escuché gritar a Corin con locura audible en su voz. ¡Aléjense, aléjense! ¡Encontré el tesoro! ¡Es todo mío! ¡Es mío, no suyo! Moretti se arriesgó a mirar por la esquina, echando la cabeza hacia atrás de golpe al escuchar un tercer disparo. Ha conseguido las llaves del muerto de la celda y se ha encerrado. Tiene parte del tesoro esparcido por todas partes, dijo. Nos miró y ya sabía lo que diría antes de que abriera la boca. Que lo jodan, tenemos que largarnos de aquí. Rápidamente, los tres retrocedimos a través de la armería hasta la puerta principal. Salimos sigilosamente y corrimos hacia las habitaciones, pero ya nos estaban esperando. Apenas habíamos recorrido la mitad del patio, lo que solo puedo describir como un borrón de movimiento, descendiendo de la ventana de la vivienda. Vi a Moretti levantar la vista hacia la figura que se dirigía hacia él gritando, y alzó la pistola para disparar. Ni siquiera tuvo la oportunidad de hacerlo. La criatura se abalanzó sobre él, derribándolo al suelo y haciendo que el revólver se le escapara de las manos. La bestia me miró, y con un horror reconocí los ojos azules hundidos en las cuencas ya hundidas. Entonces, agarrando el hombro de Moretti con una de sus garras, saltó del suelo, arrastrando al hombre que gritaba con él mientras trepaba rápidamente por la roca y se perdía de la vista. No tuvimos tiempo de lamentarnos ni de procesar nada, porque los demás ya estaban llegando. Todo se confundía en estos momentos con la guerra, cuando la adrenalina y los reflejos se imponen. No recuerdo nada con claridad. Solo recuerdo vagamente el sonido de los disparos ensordecedores mientras disparábamos a todo lo que veíamos. El movimiento de buscar munición extra en la mochila para Blake y para mí. Los gritos alaridos de los dos. Los gritos de dolor y furia de las criaturas al impactar con nuestros proyectiles y balas. Era vagamente consciente de que nos dirigíamos hacia el jardín acuático. Lo siguiente que puedo recordar es el silencio. Encontré a Blake y a mí desplomados contra la pared cerca de la fuente. Me había acercado a ella y había huecado un poco de agua en sus manos, rociándola sobre mi frente y goteando en mi boca. El refrescante y bendito líquido me devolvió la conciencia, y cuando le pregunté qué había sucedido, me dijo que después de un rato todo se había retirado. Ninguno había muerto, incluso después de todos los disparos, pero aún así se retiraron. Mientras miraba a mi alrededor, preguntándome por un momento si habíamos logrado ahuyentarlos, mis ojos se posaron en una escena que arrancó la última esperanza que me quedaba. El sol comenzaba a ponerse en el cielo. Supe al instante que la única razón por la que se habían retirado era para esperar a que volviera a oscurecer. Había sido una estrategia. Esperarían hasta que la noche nos cegara, cuando aún pudieran ver perfectamente, y entonces ellos regresarían, ya sea para eliminarnos o para arrastrarnos como a los demás, como había visto a la bestia en la que Soren se había convertido por culpa de Moretti, para convertirnos como ellos. En esos instantes, cualquier pensamiento de supervivencia se esfumó de mí. Sin embargo, no dije nada. Me puse de pie mirando a mi alrededor. Entonces, miré a Blake. Me dedicó una sonrisa forzada, aún así se veía bien. Finalmente suspiró y se echó el pelo castaño rojizo detrás de la oreja antes de mirarme. ¿Qué hacemos ahora? Yo no le respondí. Simplemente negué con la cabeza para indicar que no sabía. Esperé a que bajara la cabeza y cerrara los ojos. Entonces, antes de que pudiera abrirlos, giré el cañón de la escopeta y apunté. Encuentro una especie de paz en que nunca supo lo que estaba por hacer. Y ahora que he terminado de escribir mi relato de todo esto, solo me queda una cosa por hacer. Me negué a permitir que los demonios transformaran a Blake en uno de los suyos.
Aunque mi alma está condenada al infierno por el pecado que hice, fue simplemente por hacer misericordia, y es la misma misericordia que me concederé a mí mismo. Voy a seguir el mismo camino que Tarek. Saltaré del precipicio. Me enfrentaré a mi propia muerte a manos de las rocas de allá abajo, en lugar del destino que les ha aguardado a mis demás compañeros. Es decir, sin lugar a dudas, un destino peor que cualquier muerte inimaginable. Yo rezo por mi alma, rezo por la de Blake, rezo por la de Tolly, incluso rezo por la de Corin. Espero que como el soldado que lo precedió, sea la sed o el hambre lo que lo lleve a la muerte. Por favor, presta atención a la terrible advertencia que contiene este diario. Mientras haya un tesoro sobre ti, no intentes trepar para recuperarlo. No vivirás para gastar ni un solo centavo. Las bestias de ahí arriba lo han reclamado y el fuerte es suyo. Permítelo si valoras no solo tu vida, sino tu humanidad y tu alma misma, porque si no lo haces, te encontrarás ante un destino más terrible que el descrito en cualquier tomo. Y por favor, si encuentras esto, avísale a mi hermana qué es lo que me ha sucedido a mí y a todos mis compañeros. Dile que lo siento y que Dios me perdone. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content.